Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Te damos gracias, gracias por este día, gracias, Señor, por todas las cosas que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Venimos delante de ti, Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos perdón, Señor, Padre, por todas nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras faltas y pecados, Señor Padre. Limpia nuestro corazón, purifícanos, llénanos, Señor, de tu gracia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Guárdanos de todo mal, de todo peligro, Señor. Llénanos ahora de tu Santo Espíritu. Aliméntanos con tu palabra. Enséñanos, Señor, a hacer cada día como tú quieres, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Tomen asiento, mis amados. Una de las cosas fundamentales en el crecimiento espiritual de la iglesia es que sus miembros hayan alcanzado la madurez necesaria para que comprendamos la importancia de lo que es ser verdaderamente un discípulo. Hay una diferencia tremenda entre lo que es ser un discípulo y en lo que es ser un creyente. No es lo mismo. Sin embargo, todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Un discípulo hace lo que el maestro enseña. Y nosotros tenemos por maestro, pues, a Jesucristo. Y mi deseo es empezar un discipulado y quiero empezarlo los días sábados después del culto de oración, una hora y cuarto, el sábado a las 7 de la mañana, para empezar un adoctrinamiento en el discipulado. El discipulado, si verdaderamente lo absorbemos, lo tomamos, sí que nos va a cambiar, sí que va a cambiar la situación de la iglesia. Y cuando digo de la iglesia, lo digo de esta y de la iglesia del Señor, porque nos hemos dejado evangelizar por el mundo. Es el mundo el que impone ciertas formas y la iglesia como que tiene que acoplarse. Sin embargo, vemos lo que el Señor Jesús dice, ¿no? Por su fruto le conoceréis. Y el mundo pues nos ofrece una cantidad de violencia, de desórdenes en todas las esferas, corrupción, llámese la justicia, la política, la economía. Todo tiene que ver, amados, con la esencia de lo que es el hombre. Si usted ve, analiza la política económica de los bancos, es tremendamente extorsionadora. Le cobran tasas e intereses elevadísimos, pero eso es producto de que hemos permitido como iglesia que esas personas no conozcan el verdadero evangelio, y por eso ellos cobran intereses de usura. Si vamos a las entidades gubernamentales, es lo mismo. Si vamos a las entidades educativas, es igual. Y la iglesia permanece con manos cruzadas, y si hace, yo diría que no ha hecho mucho, porque si hubiéramos hecho algo, hubiéramos crecido como iglesia y el país entero no estuviera en las condiciones en que está.
Y es sencillo, amados, o sea, la parte importante, como dijimos hace unos 3 cultos atrás, hemos sido llamados para hacer luz y para hacer sal. Y ese es nuestro rol. Y hay que ver qué tanto estamos alumbrando y hay que ver qué tanto estamos sazonando, porque de eso depende el crecimiento personal, familiar y de la iglesia. Tenemos que ser más trascendentes para poder impactar. El ser humano necesita ser impactado. Y cuando vemos la persona del Señor Jesús, Él se mostró impactante. Verdaderamente todos sus hechos impactaban, estremecían. Lo que Él decía, lo decía con autoridad. Todo lo que Él hacía, lo hacía con un propósito. No gastó ninguna palabra en vano. Siempre fue directo, siempre fue conciso, siempre fue muy acertado. Su sabiduría era tal que se quedaban asombrados. Aun cuando él era un niño, los maestros de la sinagoga quedaban asombrados con lo que él enseñaba. Entonces, una iglesia sin discipulado es una iglesia que no trasciende. No hacemos nada. O sea, no pasamos de creyentes, solamente creyentes, y el discípulo es otra cosa. Tenemos que empezar a ver. Quiero hoy hablar de cómo Jesús empezó un discipulado, y dada esta predicación, quiero dejarlos impactados para que nos enganchemos en un discipulado de verdad, un discipulado en el que pueda lograr que algunos de nosotros se queden realmente. Si ustedes ven, el Señor Jesús dice que se pasó toda una noche orando para escoger a sus discípulos. Llegó a tener cerca de 70 discípulos, pero de los 70 solo se quedaron 12. O sea, no todos van a quedarse como discípulos. No porque Él no quisiera, sino porque no todos quieren sujetarse, porque el discipulado demanda muchas cosas. Y ese es el punto por el cual muchos no son discípulos. El discipulado, una vez que usted lo toma, no lo puede dejar, no lo debe dejar. La Biblia dice, hay el que pone sus manos en el arado, no se vuelva atrás. Dice también, el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, ¿cuántos de nosotros en verdad somos desparramadores y cuántos somos recogedores? Porque la semilla, la mies, ha sido sembrada, hermanos. Cuando el Señor Jesús alzó sus ojos, dijo que los campos estaban llenos. Ya, la semilla fue puesta en la cruz del Calvario. Y ahí está. Nosotros tenemos que cosechar. Por eso Él hablaba de que teníamos que rogar al Padre para que Él enviara más discípulos, más obreros a la mies, porque la mies es mucha. Hay mucha mies que recoger, amado. Somos nosotros los que no recogemos. Entonces, el punto fundamental es qué tanto estamos comprometidos, qué tanto queremos realmente hacer un discipulado para que esto nos cambie a nosotros primero y luego a los que nosotros prediquemos. El mundo
para ser impactado tiene que vernos a nosotros. Y el mundo tiene que decir, yo quiero ser como ellos. Si el mundo dice, yo no quiero ser como ellos, entonces hemos errado. O sea, ahí está el fundamento del verdadero discipulado, que tanto nosotros invitamos con el ejemplo a otros a ser como nosotros. Entonces el discipulado empieza con el Señor Jesús. Si ustedes ven en la Biblia, se ve algunos discipulados, pero muy pocos, ¿no? Usted ve, por ejemplo, entre Elías y Eliseo, por ejemplo, una maravillosa forma de que Eliseo continuó y sirvió a Elías de una manera fiel. Nosotros no tenemos que servir a Cristo Jesús. Ese es nuestro eslogan. ¿A quién vamos a servir? No es al pastor, va a servir al Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar con un pasaje bíblico que está escrito en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 16. Dice que él estaba en la sinagoga y dice en el verso 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Amados, si ustedes ven, esto es profético. El profeta Isaías en el capítulo 61 lo escribió de una manera similar. Y el punto es que el Señor Jesús estaba allí. Si ustedes ven la forma que el Señor Jesús expone esta lectura, y lo dice como diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura. Cuando usted ve parte por parte de la lectura, toda tiene un contenido especial, ¿no? Si ustedes analizan la primera parte, dice el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es el Evangelio, dar la información de que el mundo tiene ahora un Salvador. El mundo está perdido. El mundo no tiene ninguna opción de ser salvo, pero cuando aparece el Señor Jesús, aparece la única opción para que el mundo pueda alcanzar salvación. Entonces la buena nueva de salvación es Cristo Jesús mismo manifestando que Él es el Salvador del mundo. Nosotros tenemos que presentar al Señor Jesús como
un verdadero Salvador y explicarle al mundo cuán perdido está para que ellos logren entender la necesidad de que sin un Salvador están perdidos. El mundo vive campante, vive impávido, vive sin ningún concepto de arrepentimiento, porque nadie les ha enseñado a que tienen que arrepentirse. Y es el Señor Jesús, si ustedes ven cuando empieza a predicar en el Evangelio de Lucas, de Mateo, él dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y alguien puede analizarlo y decir, bueno, el reino de los cielos, ¿cómo es el reino de los cielos? Pero es que el reino de los cielos es Él. Y el reino de los cielos se establece en cada familia, en cada hogar, en cada rincón en donde Cristo Jesús reina. Un reino se compone de un rey y sus súbditos. Nosotros somos sus súbditos. Él es el rey, pero el rey gobierna. Para que sea rey tiene que reinar. Y eso significa que gobierna con su palabra, gobierna con sus preceptos, con sus formas que están bien escritas en la Biblia, de tal forma que todos la podamos entender. El Evangelio sí se entiende, no es difícil de entender, es muy generosa la forma repetitiva como de una u otra manera Dios nos habla. El Evangelio no está puesto en palabras complejas que no alcance una mente normal a entenderlo. O sea, lo podemos entender. Entonces el Señor Jesús, amados, se tomó el tiempo para escoger a los discípulos. Y lo dijo, ¿no? En Juan 15 dice: no que ustedes me hayan escogido a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Entonces, esa elección, amados, tiene un valor tremendo, ¿no? Usted vea, cuando el Señor Jesús los llama, particularmente a Pedro se lo dijo, pero la expresión fue para todos los discípulos. Les dijo: yo los haré pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque casi todos ellos eran pescadores. Cuando usted ve, amados, Jesús llamó un grupo de gente, unos más, unos menos, pero la mayoría eran poco preparados. No eran hombres de ciencia, de conocimiento. Eran gente con escaso conocimiento, pero cuando el Señor Jesús les dice: los haré pescadores, el concepto del Señor Jesús siempre fue darle el contenido o el nombre del producto final: pescadores de hombres. O sea, como dice la Escritura, Dios llama las cosas que no son como que si fueran. Y allí estaban hombres rudos, hombres temerosos, hombres atrevidos, groseros todavía, diamantes en bruto. No estaban pulidos ninguno de ellos. Ustedes ven a Pedro, a Juan, a Jacobo diciendo cosas y disputándose. Por ejemplo, decía que el uno se quería sentar a la diestra del Señor y el otro al otro lado, y trajeron a su madre para abogar por ellos, y el Señor Jesús tuvo que ponerle un stop, ¿no?
porque seguían ellos con los conceptos que el mundo tiene, o sea, palanqueándose, como decimos nosotros aquí, palanqueándonos un puesto. Y en el reino de los cielos nadie es más que nadie. Todos son rasos, todos somos iguales. El único digno de toda alabanza es el Señor. Entonces, ese concepto los hombres no lo tienen. El hombre pretende siempre tener un rango superior a los demás. Llámese como fuere, el hombre quiere siempre tener un dedo más de alto que otro. Así es la naturaleza humana. Y el Señor Jesús tuvo que enseñarles eso. Les tuvo que enseñar que no era esa la manera, pero lo que el Señor Jesús vio en todos ellos ya fue un producto terminado. O sea, un discipulado terminado. Si ustedes ven, 12 hombres cambiaron el mundo con el Evangelio. O sea, todas las formas, estrategias que vemos ahora de publicidad, ahora con el internet, o sea, el Señor Jesús las hubiera tomado si hubieran sido esas herramientas válidas. Pero no, Él hizo en ellos un cambio. ¿Por qué? Porque ellos tenían que impactar a las personas que discipularan. Entonces el Señor les dio todo el recurso necesario. O sea, la autoridad del Señor Jesús estaba en Él y Él les dio toda potestad, toda autoridad. Él lo confesó, dijo: toda autoridad y toda potestad me ha sido dada. Entonces, el traspaso de esa autoridad, el traspaso de la potestad, Él la da a los discípulos. O sea, el discípulo adquiere poder y autoridad. El punto es que en los tiempos de hoy cada vez la autoridad creemos que solamente la debe tener el pastor, y hay pastores que han tomado demasiada autoridad, no para reprender las huestes malignas, sino para sujetar a un grupo de creyentes que es distinto, en donde esos creyentes no pasan de ser creyentes. Entonces no es que tenemos que tratar de tener autoridad sobre la iglesia, sobre los creyentes, sino que la autoridad es para desatar a los endemoniados, para predicarle al mundo que está perdido, para darle verdaderamente óleo en lugar de ceniza. Entonces, el más pequeño, como dijo él, es el mayor. El que quiere ser mayor, hágase menor. El que sirve es el que tiene más autoridad. Aquí creemos lo contrario. El que se sienta pretende tener más autoridad que el que trabaja. Entonces, esos conceptos son los que no dejan que la iglesia pueda crecer. Y tenemos que descuadrar eso, sacar, desclasificar esas cosas, desaprender para aprender cosas de acuerdo a los conceptos que el Señor nos da. Ese es el plan de Él, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Vayamos al libro de Marcos, en el capítulo 3. Ustedes vean, amados, vamos a leer hasta el verso 14. Marcos 3 dice, ¿dan un amén? Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano.
y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ustedes vean los conceptos que habían en la iglesia. O sea, estaban y lo pusieron allí para ver qué hacía. Entonces el Señor Jesús lo cogió y lo puso en el centro para que todos vean. O sea, justamente Él quería que todos vean. Porque, amados, la ideología que tenían ellos era una ideología eminentemente legalista. El sábado no se podía hacer nada y pacatán y esto, y entonces estaban como atados de mano. Y el Señor Jesús les demostró y les hizo una pregunta, y ellos no pudieron ninguno responder. Todos se quedaron callados, pero cuando salieron buscaron a los herodianos para destruirlo al Señor. Entonces esas cosas Él las hizo, y este es el contexto del texto que quiero que leamos. Vamos al verso 7. Dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Si ustedes ven, amados, en el verso 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Si ustedes ven, estableció 12. Y si ustedes ven, ¿qué son 12 para el mundo que había y para el mundo que hay? O sea, sin embargo, esos 12 cambiaron totalmente la visión espiritual de muchísimos, de miles, de millones de personas que han recibido hoy el Evangelio. Así empezó el Evangelio, con 12. Y si ustedes ven, Él los llevó a una clase práctica. Los espíritus inmundos se sujetaban, se sujetaban al Señor Jesús, y finalmente les dio autoridad. Entonces, imagínense ustedes, hermanos, a un hombre hasta la fecha recién empezado a conocer, porque su ministerio estaba empezando, pero a todo lo que tocaba iba sanando. Los demonios caían por el piso, y los 12 estaban allí, amados. Yo me imagino la efervescencia del corazón de ellos, todos viendo, maravillados,
cómo tocaba a los leprosos, cómo tocaba a los sordos, a los cojos, a gente endemoniada. Y ellos tienen que haberse preguntado, y bueno, ¿y nosotros qué estamos haciendo aquí? Porque la autoridad estaba, pero como dice el libro de Lucas, dice que el poder de sanar estaba sobre él. Y eso hablando de sanidad física. Pero habían muchas más cosas que estaban sobre él. Sin embargo, amados, los establece. ¿Qué es establecer, amado? Es decir, ponerlos en un lugar, establecerlos en el reino de los cielos, en donde no tiene potestad el enemigo. Porque cuando usted establece una comarca, donde usted establece una iglesia, en donde usted establece un protectorado, un reino, como quiera llamarlo, usted tiene potestad en ese reino, tiene autoridad en ese reino, y los pone para ir fuera del reino, pero ellos están establecidos previamente en el reino de los cielos con toda la autoridad que Dios puede dar, amados. Cuando usted lee detenidamente la autoridad que les dio, no faltaba nada, pues. Les dio autoridad sobre todas las cosas. O sea, lo hace de manera generosa. O sea, les establece un rango espiritual en donde los demonios sí diferencian la altura del siervo de Dios. El demonio sí sabe quién tiene autoridad espiritual. Y aquí él le estaba dando, amados. De eso se trata el discipulado. El discípulo tiene esa característica. Dice, les doy toda potestad sobre todo espíritu inmundo, sobre todo endemoniado, sobre toda enfermedad. Pueden pisar serpientes, escorpiones. Pueden hollar todas las cosas que quieran. O sea, les estaba dando la autoridad sobre todo lo creado. Y esto es algo tremendo, amados. Si ustedes ven después los discípulos haciendo cosas también fuera de lo común, que no es dado a los demás. Y la iglesia, amados, hoy en estos días, y hablo en general, está carente de autoridad, está carente de espiritualidad, está carente de discipulados genuinos. Pretendemos como Juan y como Jacobo ocupar un buen sitio y nada más. Ellos estaban totalmente equivocados. Ustedes vean lo que representa verdaderamente un discipulado. Va más allá de un simple seguimiento. Una de las cosas que el Señor Jesús deja bien claro, lo dice en Juan 15, en el verso 7. Dice, si mi palabra permanece en ustedes, pedid todo lo que quisieres. Entonces, el verdadero discipulado es una relación de dependencia con Cristo Jesús. Ningún siervo puede prescindir de estar en la vid verdadera. No podemos actuar si no estamos en Cristo. La iglesia no puede tener triunfo, por decir así, victorias,
si no permanecemos en la vid verdadera. Esa es la esencia del discipulado. Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando leemos esto, tenemos que tomarlo muy en serio, porque eso es lo que verdaderamente representa el verdadero discípulo. No podemos nosotros llevar una vida paralela y pretender tener una vida espiritual si no estamos en Cristo Jesús. Esa es la parte que representa lo que es un discípulo. No se puede de otra manera. Entonces, cuando usted empieza a tener toda la delegación de autoridad, porque está en la vid verdadera, entonces el enemigo se sujeta. Él se sujeta, amados, porque Él ve en usted que hay un espíritu superior. Por eso es que el Señor Jesús empieza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el ministerio del Señor fue ungido. Fue ungido. O sea, había una unción sobre todas las cosas, amados, y era el Espíritu Santo. Por eso es cuando usted ve en el libro de Hechos, capítulo 1, en el verso 8, dice: y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis, ¿qué dice? Poder. Usted ve en el original, dice dunamis, que es una partícula de dinamita. El dunamis es dinamita, es explosión. Cuando vino el Espíritu del Señor, en el libro de Hechos dice que vino como un estruendo, porque en Dios hay poder, hay autoridad. Entonces, la iglesia, amados, necesita recibir ese poder, esa autoridad. Por eso es necesario que a la par de un ministerio de oración esté un correcto discipulado, para que podamos todos participar, como dice el apóstol Pedro, de la naturaleza divina. De lo contrario, estaremos siempre sentaditos, calentando el asiento y nada más. No tendremos trascendencia, ni siquiera en la familia, ni siquiera en la familia. Porque, amados, si hay alguien en la familia, escúcheme bien, que no quiere llegar a la casa de Dios, es porque él está atado a cadenas de esclavitud. No haga angelitos al resto de la familia. No los haga buenitos. Usted véalos como personas que están perdidas. Están perdidas. No viven en el reino de los cielos. Por más que sean bonachones, entre comillas. Si usted los invita a la casa de Dios y ellos no quieren venir, es porque hay un espíritu en ellos. Ya usted sabe de quién, que los tiene controlados. Y ellos pondrán todas las excusas. Dirán: no, es que el barrio, que la iglesia, que el tiempo, que el trabajo, que esto, que lo otro, que después, que mañana, que pasado, pero no van a venir. Y para que puedan ellos llegar, nosotros tenemos que tener poder y autoridad. No sé si me comprende. Porque cuando usted tiene poder y autoridad, los espíritus se van a sujetar.
Y van a salir de ellos y ellos van a decir, sí, voy, yo quiero ir. Entonces, como empecé diciendo, ellos tienen que querer ser como nosotros. Pero si nosotros no tenemos nada diferente a ellos, ellos van a decir, ¿qué voy a hacer allá? Entonces, sintámonos mal, porque eso es lo que tenemos que sentir, porque no hemos logrado convencerlos, porque no hemos tomado del Espíritu de Dios el poder y la autoridad. Y no se resienta conmigo, así dice la palabra. El punto es ese, ¿qué tanto nosotros impactamos? Porque si estamos ungidos, no hay espíritu que se resista al Espíritu Santo, pues. Entonces, esa es la situación de por qué tenemos que aprender un discipulado y adosarlo al ministerio de la oración. Amados, tenemos un culto de oración que está empezando a surgir contra vientos y marea. Y el enemigo pondrá en todos nosotros inapetencia, sueño, desgano. Yo no voy, no me gusta esto, que fulanito, que el hermanito de aquí, que no me cuadra, que esto, que no. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo nos tiene engañados para que no nos sumemos. Porque miren, hermanos, una brasa de carbón es una brasa de carbón, pero 10 brasas de carbón hacen una llama. Y cuando esa llama se encienda, empezará un incendio espiritual. El combustible son las almas que se van a añadir, y vamos a hacer que la iglesia empiece a tener días diferentes, días espirituales, en donde vamos a ganar primero nuestra casa, nuestros vecinos. La iglesia empezará a tener una explosión en donde todos queremos ganar almas porque hemos entendido el verdadero plan del Señor. Usted vea lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28. En el verso 18 dice: y Jesús se acercó, tienen ahí Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? ¿Que hagan creyentes o que hagan discípulos? Que hagan discípulos. Si no hay discipulado en la iglesia seguirá siempre fría. Puede ser que las predicaciones nos toquen el día domingo y de ahí no pasamos. Pero no hay un verdadero discipulado. ¿Por qué dice por tanto, después de haber dicho toda potestad me ha sido dada? Porque él estaba impartiendo, estaba delegando autoridad. Y para estar en autoridad tenemos que estar bajo autoridad. Ese es el orden. Entonces, si usted no se sujeta a un orden espiritual, nadie se va a sujetar, ningún espíritu que usted quiera sacar se va a sujetar a usted, porque usted no se ha querido sujetar.
no a la autoridad del pastor, sino a la autoridad del Espíritu Santo de la iglesia, que es el que habla, exponiendo la necesidad que tiene nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro ministerio personal de cada uno de nosotros. Ningún ministerio puede crecer si no tiene oración. No hay ninguna otra forma, amados. Tenemos que orar juntos. Tenemos que entender que cuando damos fruto, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos fruto. Nosotros, nuestro plan, nuestro propósito es que demos fruto. Si no, seremos como la higuera. Y usted sabe lo que le pasó a la higuera. Pura hoja. Cuando el Señor la vio, la maldijo porque no había ningún fruto. Entonces nosotros, hermano, a la luz del tiempo que tenemos en el Evangelio, tenemos que ver cuánto fruto hemos dado, qué hemos hecho, si verdaderamente estamos en esa visión, si estamos con el propósito de cosechar la mies, que es mucha, y podemos decirle, Señor, mira, yo te he servido, aquí está mi fruto, yo he hecho esto. ¿Y sabe por qué somos infructuosos? Infructuoso viene de lo contrario de fructificar. Es sin fruto. Infructuoso es porque no tenemos suficiente oración y no tenemos comunión los unos con los otros. La verdadera comunión la tenemos cuando participamos de un grupo de oración sólido. La iglesia ya tiene todas las herramientas de la oración. Hemos sido enseñados en la oración. Ya nos vamos a graduar de oradores. Tenemos conocimiento. Ahora tenemos que hacer lo que está enseñado. Tenemos que discipularnos y tenemos que pedirle a Dios en oración que los ministerios puedan crecer. Y ese es el todo, no hay más. Allí está el punto fundamental para un crecimiento, o lo que se llama un crecimiento, que es el crecimiento genuino de la iglesia, un crecimiento que está dado porque hemos pedido a Dios, porque el Espíritu de Dios está aquí, porque somos perseverantes en nuestra oración, en donde empiezan a llegar los que no venían, empiezan a llegar todos los que usted invita, porque usted previamente los ha entregado aquí en el altar. Usted ha pedido allí, lo pone allí, usted dobla su rodilla, usted clama a Dios, usted llora por ellos, gime por ellos, clama intensamente hasta que Dios le dé esa alma. Porque le repito, ellos están perdidos y nosotros somos cómplices de que ellos se pierdan. La situación que vive el país y el mundo cada vez es más difícil. Es más complicado, hay mucho más peligro y todos estamos pensando que si gana el uno, esto va a ser un paraíso, que van a cambiar las cosas. La noticia que les quiero dar es que esto va a empeorar, porque así dice la Biblia. Así dice la Biblia. En los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, detractores, contumaces, perversos, inventores de males. Entonces no esperemos que las cosas se mejoren,
Porque aunque salga un malo, se reproducirán 100 malos. Pero, amados, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. No se mueven, permanecen para siempre. Ningún arma forjada prosperará contra nosotros, porque Él está con nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. En el mundo tendrás aflicción, dice, pero confía, yo he vencido el mundo. Entonces tenemos que tener clara la visión de nosotros. Alguien dirá, no, es que hay que salir del país porque aquí ya no se puede vivir. En otros lados es igual o peor. O sea, la fórmula no es huir. El mal está en todos lugares. Nosotros somos la luz. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que vamos a hacer que el reino de los cielos se expanda. Y los tiempos son cortos. Como dice el libro de Hebreos, un poquito más y el que ha de venir vendrá. Entonces, tenemos que tener clara esa visión y predicar a tiempo y fuera de tiempo. Nuestra visión es esa. Tenemos que ser trascendentes. ¿Te has visto cuando alguien se pone un perfume fuerte y dice, huele para todos lados? Trasciende. Así debe ser el evangelio, trascender. El mundo tiene que querer ser como nosotros. Entonces, como dice alguien en la escritura, ¿en dónde está tu Dios? ¿En dónde está tu Dios? Vamos a dejar allí esta introducción de lo que es el discipulado. Mi oración es que usted pueda conectarse con un verdadero discipulado. Vamos a empezar este sábado después del culto de oración, y esa es una de las actividades que yo me he propuesto para este año: empezar un discipulado el sábado temprano, y a las 8 el que quiere se puede ir nomás, si tiene alguna actividad. El punto es no distraer de sus labores, pero a las 8 les ofrezco, terminamos. Y si continúo, pues el que tiene que irse se va nomás calladito y ya estuvo. Pero estamos ahí, amados. Participemos a los demás para que la iglesia sume en oración. Si la iglesia no ora, es una iglesia que se llena de espíritus malignos. El enemigo nos tiene en la mira siempre y él anda buscando a quien devorar. Por tanto, tenemos que saber que él anda como león rugiente, pero no es león. El único león es el león de la tribu de Judá, que se llama Jesucristo. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Padre amado, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos recibido. Te bendecimos, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús que seamos estimulados, Señor, a buscar el verdadero discipulado radical y verdadero, Señor, que llegue a nuestras vidas, que pueda transformar todo lo que somos, Señor, que nosotros hagamos como hicieron esos 12 hombres, Señor Padre, que el evangelio se expandió en todos los sitios de la tierra, Señor, por el trabajo que ellos hicieron, por la semilla que ellos sembraron, por la sangre que ellos derramaron, Señor Padre. Dios mío, ayúdanos, úngenos con tu Santo Espíritu, Señor. Llena tu iglesia, que tu iglesia no esté vacía, que tu iglesia esté llena de tu Espíritu Santo, para que las familias, los matrimonios, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños